Hola, les damos una bienvenida a todos los que han estado estudiando los diversos capítulos de Apocalipsis con nosotros. Y bueno, ahora vamos a estudiar el capítulo número 11 de Apocalipsis, los dos testigos. Pero antes de poder iniciar, les invito a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por este día que nos das, Señor. Te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos puedas dar el entendimiento necesario, Señor, para poder comprender este capítulo y poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros en él. Quédate con nosotros y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo de Apocalipsis es el primero de 3 capítulos seguidos que detallan un importante periodo son los 1260 años de la Edad Oscura. En el capítulo 11 de Apocalipsis, bueno, aquí se declara que la palabra de Dios quedaría suprimida durante todo este tiempo, que es el capítulo que ahora vamos a estudiar. El capítulo 12 nos da la historia de la iglesia de Dios durante este periodo, y el capítulo 13, que vamos a estudiar más adelante también, detalla la obra de Dios, la obra de la oposición a Dios en este periodo. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar cómo la palabra de Dios quedaría suprimida durante este tiempo. Y bueno, el capítulo 11 es la continuación de la visión que se presenta en el capítulo 10. Los dos capítulos se deben considerar como partes de la misma presentación, y bueno, aquí se empieza recordando que el santuario representa todo lo que Dios ha hecho y lo que hará todavía para redimir a su pueblo. Entonces, bueno, en el santuario de Moisés sabemos que se realizaban los rituales diarios y anuales que señalaban el sacrificio y la obra de Jesús. Ese mismo santuario era un modelo miniatura del santuario original construido por Dios en el cielo, como lo menciona Hebreos 8, 1 al 5. Ahí vamos a buscar Hebreos para poder leer lo que se menciona aquí en estos versículos. Hebreos 8, 1 al 5 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para representar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que representan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ok? Y bueno, vamos a ir viendo lo que se menciona al principio del capítulo 11 de Apocalipsis. Levántate y mide, que se encuentra esta frase en los versículos 1 y 2. Y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La vivencia en el capítulo 10, 11 había terminado con la orden de predicar, aunque obviamente no era el mismo mensaje, sino con una nueva comprensión de la profecía, el comienzo del juicio investigador. Y bueno, esa nueva comprensión es la que aparece ahora bajo el símbolo de un proceso de medición, de evaluación del templo, del altar y de los que adoran en él. Hay una medida de origen divino. Ahora, mide el templo de Dios. Claramente no puede referirse al templo de Jerusalén, ya que este ya yacía en ruinas por algo más de 2 décadas, cuando Juan escribió Apocalipsis.
Cristo había anticipado la destrucción de este templo ya. Y los que adoran en él, ¿qué significa esta parte de estos versículos? Los adoradores, por lo tanto, no eran judíos literales, sino son aquellos que dirigen su adoración al templo en el cual ministra Jesús, que es el templo celestial. Y solo habría de ser evaluado, medido y juzgado el Israel espiritual. La ciudad santa. ¿A qué se refiere esta frase que está en estos versículos? Bueno, se refiere al pueblo de Dios. Y también nos menciona algo dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En el versículo 2 del capítulo 11. Y bueno, aquí nos menciona que sería pisoteado durante 42 meses, o sea, 1260 años, o tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y qué significan estos 42 meses? Bueno, es el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma papal. Estos 42 meses, o sea, 1260 años, comenzaron en el año 538 después de Cristo y terminaron en el año 1798 después de Cristo. Y bueno, en estos años, en esta fecha, fue cuando entró Roma, el ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. Ahora, la mesura del templo. Cada caso está siendo presentado en revista delante de Dios. Él está midiendo el templo y a los adoradores que están en él. El juicio se está desarrollando y todas nuestras acciones se están registrando en los libros del cielo, por lo tanto seremos juzgados en algún momento por ellas. Esto es muy importante que también lo tengamos en claro, porque cada una de las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra, vamos a ser juzgados por estas cosas. Los dos testigos. En el versículo 3 del capítulo 11, les invito a que podamos leerlo, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Están en relación con el proceso de medir el templo, el juicio investigador, y están totalmente equivocados quienes especulan que estos testigos podrían ser Moisés y Elías. La figura o símbolo está tomada de Zacarías 4, 1 al 6 y Zacarías 11 al 14. Perdón, y Zacarías 4, 11 al 14. Les invito a que busquemos estas citas. Zacarías 4, 1 al 6 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así como las olivas daban aceite al candelabro, así también el Espíritu de Dios imparte poder e iluminación desde lo alto. Con esta comparación nos menciona Zacarías 4, 1 al 6. Y bueno, los dos testigos, la expresión más plena del Espíritu Santo nos llega a través de la Biblia. Sus dos testamentos son dos testigos. Esto así podemos
compararlo y bueno, dan testimonio de Jesús. Y a pesar de la oposición que sufrirían, ellos cumplirían su obra. Les invito a que busquen, a que leamos ahí en el mismo capítulo 11, el versículo 5 y 6, y dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Los que continúan resistiendo su testimonio, se les destruirá finalmente en el lago de fuego, como lo mencionan estos versículos. La palabra de Dios ha demostrado reiteradamente su poder, incluso sobre la naturaleza misma, y ese poder no se ha apagado. Ese poder sigue. La bestia que sube del abismo. ¿A qué se refiere esto? Cuando los dos testigos hubiesen terminado de dar su mensaje, su testimonio en las circunstancias realmente difíciles de estos 42 meses, los 1260 años, una bestia demoníaca, que es la bestia que sube del abismo, les haría una guerra terrible. La bestia que sube del abismo, ahí es donde aparece Sodoma y Egipto espiritual, y por mala influencia de Roma papal, el ateísmo del antiguo Egipto volvería a aparecer en el escenario, reaccionando contra Roma y contra lo que se consideraba que respaldaba la actuación de Roma, la Biblia, o sea, los dos testigos. La grande ciudad. Esta grande ciudad, en cuyas calles son asesinados los dos testigos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, ninguna negó con más osadía la existencia de Dios que Egipto. Y bueno, a esto se le llama ateísmo, cuando se niega acerca de la existencia de Dios. La grande ciudad también es comparada simbólicamente con Sodoma, ya que la corrupción moral de esta ciudad, al quebrantar la ley de Dios con tanta osadía, se reflejaba en una vida totalmente disoluta. Y esta es una de las características que también iba a ser de la nación representada aquí. Y bueno, es Francia esta nación. Junto en esa época marcada por la profecía, Francia manifestaba el ateísmo de Egipto y la disolución de Sodoma representaba estas características. Por decreto de su asamblea declaró que no hay Dios y se manifestó ahí un terrible espíritu de enemistad contra Cristo. O sea, había un ateísmo. Y en la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo. Y esto podemos leerlo en el versículo número 8 del capítulo 11. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llamaba Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Recordemos que la matanza de San Bartolomé, donde el rey, instigado por los sacerdotes y prelados de Roma, con furia indescriptible se mataron 70,000 personas. Y bueno, esta matanza se inició en la madrugada del 24 de agosto de 1572 y la noticia fue recibida con gozo en Roma papal, donde Gregorio VIII ofició un solemne Te Deum. Francia. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca se presenciaría en el mundo. El culto a la deidad fue abolido. Se recogían las Biblias para quemarlas en las calles. La ley de Dios fue pisoteada y el descanso semanal fue abandonado. Se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. 3 días y medio. 3 días son 3 años y medio. Y bueno, en el versículo 9, podemos leer del capítulo 11,
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. El 26 de noviembre de 1793, la Asamblea proclamó un decreto que abolía la religión y la deidad. Este horrible decreto fue abolido el 17 de junio de 1797. Subid acá, en el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Desde que se trató de destruir totalmente la Biblia, en realidad ha recibido mayor honra que nunca. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, y este ejemplo fue seguido en otras partes. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. La Biblia se tradujo a decenas de idiomas. Entonces, se dio una mayor importancia a la Biblia y a su estudio. Un gran terremoto. ¿A qué se refiere esto? En el versículo 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Este versículo puede que no sea fácil de explicar. Podría ser una referencia a la reacción de Francia que determinó el cese del apoyo constante que había brindado al papado por más de 1000 años. Francia se sacudió como un terremoto. Esta podría ser la explicación. Ahora, la 7ª trompeta. Leamos los versículos 15 al 19 del capítulo 11 y dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La 7ª trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De eso no hay duda. Estas palabras son tomadas de la profecía de Daniel que se encuentran en Daniel 2:44 y 7:27. En otras palabras, termina el juicio investigador y se establece el reino de Dios en ocasión de su segunda venida. Las palabras marcan la extensión de la ira de Dios en el versículo 18, que dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18 da un rápido resumen de los últimos eventos del siglo. En su orden son el fin de la gracia y la soltura de los vientos de lucha, el derrame de las plagas finales que se encuentra en Apocalipsis 16, que también vamos a estudiar más adelante, el juicio de los impíos en un periodo futuro, que es muy importante que tengamos en cuenta, y la destrucción final de los impíos y la recreación de la tierra, que se encuentra en Apocalipsis 20:21. Y las palabras finales están en el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
El verse el arca significa el fin del tiempo de gracia. Jesús termina su intercesión y el juicio investigador sale del lugar santísimo y hay declaraciones proféticas. Estas son declaraciones proféticas de los eventos finales de las 7 postreras plagas, el último evento antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra y que marca la ira de Dios. Así, Juan describe un gran terremoto, voces, truenos y grande granizo como un evento antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y bueno, esto es lo que marca la ira de Dios.